Frank Sinatra nació en 1915 en New Jersey. Fue un icónico cantante y actor del siglo XX. Apodado La Voz, su poderoso talento vocal lo llevó al estrellato en la década de 1940. Sinatra interpretó diversos géneros musicales y se destacó por éxitos como My Way y Fly Me to the Moon, entre muchos otros. También incursionó en el cine, actuando en películas como De aquí a la eternidad, por la cual ganó un premio Oscar. Su legado musical e impacto perduran hasta el día de hoy, siendo considerado uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. El episodio final de Seinfeld es recordado como uno de los eventos televisivos más grandes de la década de 1990. El episodio concluyó la serie de comedia de manera única y provocó diversas reacciones en los fanáticos. En The Final, los personajes principales de Seinfeld son juzgados y acusados de violar una ley llamada la del buen samaritano. Varios personajes recurrentes de episodios anteriores aparecen como testigos. El episodio y la serie concluyen con una secuencia en que los protagonistas son enviados a prisión. Pero, ¿qué relación tiene el final de Seinfeld con Frank Sinatra? El jueves 14 de mayo de 1998, a partir de las 8 p.m., comenzó la transmisión del final de Seinfeld. Primero hubo un especial que recordaba momentos de toda la serie, seguido del episodio final, que concluyó alrededor de las 10 p.m. A las 9:14 de ese mismo día, desde una mansión de Los Ángeles, se realizó una llamada a una ambulancia para que acudiera a recoger a un hombre que estaba experimentando un fuerte dolor en el pecho y mareos. Ese hombre resultó ser el ya anciano Frank Sinatra y fue su enfermera personal quien hizo la llamada. A las 9:35 p.m., Frank Sinatra ya había sido ingresado en el hospital Cedars-Sinai. Después de recibir atención médica, los médicos no lograron salvarle la vida al cantante, quien falleció a las 10:50 p.m. El punto principal no radica únicamente en la coincidencia de la hospitalización de Frank Sinatra con el final de la serie de televisión. Lo notable fue la rapidez con la que se llevó a cabo el traslado de Frank al hospital. Y la razón principal fue que las calles estaban prácticamente vacías debido a que todos estaban viendo el final de Seinfeld. El propio jefe de bomberos de la ciudad comentó después de los sucesos que no era normal que hubiera tan poca gente en las calles a esa hora. Y añadió que el final de Seinfeld, transmitido por la cadena NBC, mantuvo las calles de Los Ángeles desiertas entre las 8 p.m. hasta las 10 p.m. El final de Seinfeld es el cuarto final de serie más visto en la historia de la televisión estadounidense. Más de 76 millones de personas sintonizaron NBC con grandes expectativas. No solo por el final de un ciclo que empezó en 1989, con una serie que parecía ser cancelada luego de su episodio piloto, pero que de a poco fue creciendo tanto en calidad como en audiencia, sino que en este episodio significaba el regreso de Larry David, co-creador del programa, que regresaba al show luego de su partida al final de la temporada 7. Entre las más de 76 millones de personas que estaban viendo como Jerry, Elaine, George y Kramer terminaban en la cárcel, se encontraba Nancy Sinatra, hija del famoso cantante. Nancy, como una hija responsable, había planeado visitar a su padre esa noche, ya que vivía a solo 5 minutos de su casa. Sin embargo, se quedó enganchada con el final de Seinfeld y pospuso esa visita. Según el obituario de Frank Sinatra en el New York Times, el ícono de Hollywood estaba rodeado de su cuarta esposa Bárbara, su hijo Frank Jr. y sus hijas Tina y Nancy cuando falleció. Sin embargo, más tarde, la misma Nancy Sinatra reveló que no estuvo presente en el momento que su padre falleció, ya que se enteró de que había sido hospitalizado
una vez que él ya había dejado este mundo. Este hecho es algo que lamenta profundamente hasta el día de hoy. Estaba a solo 5 minutos viendo la televisión mientras mi padre se estaba muriendo. Es algo que nunca olvidaré y mucho menos perdonaré. Según ella, no acudió al hospital antes porque su madrastra, Bárbara, no le informó de nada. La culpa siempre es de las madrastras. El final de Seinfeld continúa siendo controvertido hasta el día de hoy, ya que tanto los seguidores como la crítica se dividen entre aquellos que lo defienden y aquellos que lo defenestran, llegando incluso a considerarlo uno de los peores finales de series en la historia. Sin embargo, lo importante es que este final brindó una oportunidad para que Frank Sinatra fuera atendido en un hospital bajo la supervisión de especialistas. Si su ataque al corazón hubiera ocurrido un día antes o un día después, es muy probable que hubiera fallecido en su casa o durante el traslado. Eso sí, tal vez con su hija Nancy a su lado. Es lamentable que Frank no haya resistido ese ataque al corazón, porque de lo contrario, todos estaríamos hablando del día en que Jerry Seinfeld salvó la vida de Frank Sinatra. ¿Qué habrían hecho ustedes en lugar de Nancy? ¿Habrían ido a ver a su padre, quien no daba ninguna señal de que esa noche sería la última de su vida? ¿O se habrían quedado frente a la televisión, viendo el programa que todos estaban viendo? Probablemente los protagonistas de Seinfeld, conocidos por su falta de empatía, habrían preferido quedarse viendo la televisión aunque supieran del ataque al corazón. Aunque tratándose de sus padres, tal vez sí hubieran experimentado cierta preocupación. A excepción de George, quien probablemente solo se hubiese preocupado por la herencia. Guilty.